Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. El día de hoy, miércoles 2 de abril del 2025, tenemos el foro Elecciones de Ecuador, segunda vuelta. Estamos a pocos días de las elecciones en Ecuador para la segunda vuelta y el día de hoy vamos a analizar, hemos invitado a una serie de expertos, analistas, empresarios que nos van a dar su punto de vista sobre lo que puede ocurrir en el Ecuador en estos días y a futuro. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Francisco Endara. Quiero comentarles un poco sobre el Inter-American Institute for Democracy. Es una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El programa de hoy consta, como les había indicado, con una serie de destacados expositores y estará estructurado de la siguiente manera. Empezaremos con la señora Yanedi Nostroza, continuaremos con Francisco Santos, Marcel Feró, José Chalco Salgado, José Luis Icaza, Carlos Vera, Giancano, Simón Pachano y las conclusiones estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Para empezar, quiero invitar a, a la señora Yanedi Nostroza, que nos acompaña desde Ecuador. La señora Nostroza es una reconocida comunicadora social con 33 años de experiencia en el Ecuador y también en Colombia. Ha sido directora y entrevistadora del programa Los Desayunos de 24 horas en Teleamazonas. Además es directora del programa de investigación periodística 30 Plus Hoy y cofundadora y directora del canal digital de noticias Visionaria. Bienvenida, señora Inostroza. Gracias, Francisco, y muchísimas gracias al Inter-American Institute for Democracy por darme nuevamente esta oportunidad de dirigirme hasta ustedes. Yo he titulado mi corta ponencia ante ustedes ¿Por qué es importante esta elección en Ecuador para Estados Unidos? Y digo por qué debemos notar que es importante, porque lamentablemente, pues lo que hemos visto es que al presidente Donald Trump, Latinoamérica no le interesa mucho, no está como en el mapa, no lo vemos interesado en cómo aunar fuerzas para poder salir juntos adelante. Está mucho más concentrado en otros ejes del mundo, es una política y esa es la realidad. Pero esta elección es vital e importante para los Estados Unidos por varias razones. Principalmente porque uno de los principales problemas que Donald Trump ha dicho que sí es importante para él es el tráfico de drogas y el consumo de drogas en los Estados Unidos. Y resulta que en el Ecuador, por los puertos ecuatorianos hoy sale el 80% de la droga que va a Europa y también un alto porcentaje de la droga que llega a los Estados Unidos. Es importante que podamos trabajar en conjunto, unir fuerzas, porque si llega el gobierno de Luisa González, lo que tendremos es un fortalecimiento de estos grupos dedicados al tráfico de drogas internamente, lo que hoy se llaman los grupos armados de delincuencia organizada que trabajan en conjunto con los carteles de la droga. Es decir, se fortalecerá mucho más este eje del mal, que yo lo denomino así, en donde el Ecuador no forma oficialmente parte. Está Colombia y está Perú como productores de droga. Está Venezuela, que es un país que abiertamente, digamos que por donde se facilita el tráfico de drogas, pero nosotros tenemos un lugar estratégico para la salida de las drogas, para la entrada de dinero y para el lavado de dinero. No podemos permitir que el Ecuador forme parte oficial de este eje del mal. Y para eso necesitamos unir fuerzas y necesitamos que los Estados Unidos nos mire de una manera mucho más presente, mucho más importante y que podamos planificar y trabajar en conjunto para evitar que esto suceda. También es muy importante aquí tomar en cuenta que pues hay pruebas de sobra de cuál es la política que podría instaurarse ante la llegada de un gobierno de Luisa González. Simplemente debemos recordar algunos hechos. Su gobierno, como ella misma lo dijo durante el debate presidencial, el gobierno de Rafael Correa, lo que hizo fue sacar a los pandilleros de las calles, sí, pero en medio de una política que hoy la denominamos y la englobamos en una Pax Narco, facilitó las condiciones para que estos muchachos que eran pandilleros
salgan de las calles y dejen de robar celulares y se conviertan en los capos, en los jefes de los grupos de delincuencia organizada relacionados a los carteles de la droga. Hoy estamos viviendo un infierno en medio de la inseguridad protagonizada por estos grupos de delincuencia organizada que ahora también han sido declarados grupos armados, en donde necesitamos que los Estados Unidos, al igual que el Tren de Aragua, los reconozca como grupos terroristas y podamos combatir en conjunto las actividades que estos principales, cruciales, claves que están desarrollando para el tráfico de drogas y la droga que finalmente está llegando a las calles de Estados Unidos. Tenemos que recordar también que hoy tienen con nosotros un socio comercial importante, un país amigo, y que el gobierno de Luisa González, al mando de Rafael Correa, pues lo que hizo fue expulsar a la base de Manta, expulsar a la embajadora que había en ese momento, acercarse a países como Irán y Bielorrusia, y también podemos recordar el lamentable capítulo de Julian Assange. Es decir, estamos entre la posibilidad de seguir estrechando nuestras relaciones o volver a este pasado lamentable en donde el Ecuador fue visible al mundo, pero pues formando parte de estas acciones que fueron finalmente en contra de los intereses principalmente del Ecuador y también de los Estados Unidos. Y por último, el último punto que debe interesarnos y que por supuesto nos interesa más a los ecuatorianos es la defensa del dólar. Ayer nuevamente Rafael Correa, con uno de sus principales exfuncionarios de gobierno, Ricardo Patiño, que hoy es asambleísta electo, volvieron a exponer su desacuerdo con que el dólar sea la moneda oficial ecuatoriana. Plantearon una irrealidad o una realidad totalmente falsa, diciendo que el dólar es una moneda inestable y que tenemos que tomarlo en cuenta y que en eso planteando nuevamente el plan que tienen de instaurar una moneda paralela que ellos denominan ecuadólar y poco a poco desdolarizar al Ecuador y volver a esa triste historia que ya vivimos en donde tuvimos una moneda propia en medio de gobiernos populistas, irresponsables, corruptos, malos administradores que lo que hacían era imprimir dinero y cada día exponernos a una hiperinflación en donde finalmente perdimos absolutamente todos nuestros ahorros, caímos en una crisis económica brutal que produjo la mayor y más grande ola de migrantes que llegó a los Estados Unidos y llegó a España. No queremos que eso suceda o vuelva a suceder en esas dimensiones. Hoy estamos trabajando con el tema de migración, pero el tema se podría complicar nuevamente si tocan el dólar. Entonces, allí algunos de los aspectos por los que yo considero que esta elección es vital e importante para los Estados Unidos y tiene que tomarla en cuenta. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora Inostroza. Gracias por su presentación. A continuación, quiero invitar a la palabra al señor Francisco Santos. El señor Santos es un reconocido periodista y político colombiano. Fue elegido además en el año 2002 como vicepresidente y reelecto en el año 2006. En el año 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana. Además, fue embajador de Colombia en Estados Unidos en el año 2018 al 2020. Bienvenido, señor Santos. Muchas gracias. La elección en Ecuador no es una elección cualquiera. Estoy absolutamente seguro que si el correísmo recupera el poder, no vuelve a haber una elección independiente en Ecuador. Punto. A Correa, que va a ser el presidente, no nos digamos mentiras, la otra señora es una marioneta. No le va a volver a pasar lo que le pasó con Lenín Moreno. Que Lenin, cuando llega al poder después de Correa, abre nuevamente la democracia, genera otra vez la competitividad política y recupera muchas de las libertades que se iban perdiendo poco a poco. Desde entonces Correa, acusado y condenado. Desde entonces Jorge Glass y todo su entorno cleptocrático que se ha fugado después de estar investigados, en algunos casos condenados por corrupción, van a volver al poder.
todos ellos. No les quepa la menor duda. Correa, quien fue un agente de inteligencia ruso. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando a uno le paga RT $14,000 al mes por trabajar en Russia Today, eso no es gratis. Eso tiene un costo, y el costo es: yo trabajo para una agencia de inteligencia, porque Russia Today es eso. Es un mecanismo que usa la inteligencia rusa para generar distorsión a lo largo y ancho de América Latina. Ecuador hoy vive una guerra asimétrica, que es el nuevo mecanismo y escenario de lucha armada y combinada que la izquierda radical está utilizando para recuperar el poder en el caso de Ecuador, es decir, para volver al poder en el caso de Ecuador, o para ganar el poder, como es el caso de Colombia. Ya en Colombia, las elecciones del 2022 tuvieron un antecedente, como fue la paralización del país en el 2021, con esa guerra asimétrica que generó una crisis y que produjo el crecimiento político del señor Gustavo Petro. Ustedes, con todo lo que está pasando, con los incendios, con muchas de esas movilizaciones, en Ecuador están viviendo absolutamente lo mismo. Por eso esta elección no es una elección de yo voto hoy y si me va mal, dentro de 4 años voto por otro. No. Correa, le repito, no va a volver a dejar que su partido, que su movimiento pierda el poder. Y para ello lo primero va a ser el regreso triunfal de Correa a Ecuador con no sabemos cuál mecanismo que utilice la presidenta si llega a ganar, para darle toda la impunidad que él requiere, que él necesita y que va a utilizar para convertir a Ecuador en una nueva Venezuela. Ya nos hablan de la finalización del dólar como moneda, y eso simplemente plantea algo que ya los venezolanos vivieron. Y simplemente se lo recuerdo acá. En el año 80, el salario mínimo venezolano era $1,000. En el año 98, cuando llega Chávez, eran $430. Hoy el salario mínimo en Venezuela es $1.50. Si los ecuatorianos quieren que eso les pase, pues ya saben qué hacer. Es votar por Correa, porque es por él con el que van a votar, y no darle el futuro a la democracia y a las libertades votando por Noboa. Lo que está en juego, y para nosotros en Colombia es una elección importantísima, porque quedamos en la mitad del eje del mal con alguien que no ve mal el eje del mal, como es Gustavo Petro, que también creo quiere quedarse en el poder, pero eso es para otro momento. Por ahora, los ecuatorianos tienen la responsabilidad y tienen en sus manos la posibilidad de que sus hijos vivan en libertad o no lo hagan. La elección del correísmo es el fin de la democracia y las libertades. La elección de Noboa es, sí, con defectos, como usted quiera decirlo, es por lo menos la preservación de la democracia y las libertades en Ecuador. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones ecuatorianas. Muchas gracias, señor Santos. Continuamos en el foro Elecciones de Ecuador, segunda vuelta. A continuación, quiero invitar a hacer uso de la palabra al doctor Marcel Feró. El doctor Feró es abogado y profesor de Derecho. Es un reconocido analista político y ex viceministro de Ambiente radicado en Miami, Estados Unidos. Ha sido diplomático de Ecuador y además es miembro del directorio y comité de derechos humanos del Inter-American Institute for Democracy. Ha realizado importantes gestiones para la liberación de presos políticos bajo el régimen de Rafael Correa en Ecuador. Participa como experto en foros y conferencias sobre la materia. Bienvenido, doctor Feró. Buenos días, muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy. Debo decir que coincido con todo lo dicho hasta el momento, lo que he escuchado, y coincido también con lo dicho en el anterior coloquio aquí a propósito de la primera vuelta en Ecuador. Correa no solo que fue, sino que pienso que es un agente ruso. Y pienso que efectivamente coincido que él, de llegar al poder,
no se va a ir. No va a cometer los errores que cometió, porque en el pasado lo dejó a Lenín Moreno, que luego tuvo una, digamos que volvió a nacer, por explicarlo coloquialmente, y logró que la justicia actúe, y por eso está prófugo en este momento Rafael Correa en Bélgica. Hasta la victoria siempre es como ha terminado su campaña la candidata de Rafael Correa en Ecuador. Y preguntada después de ese último discurso en que concluye con esa frase, por un joven periodista que creo que deben entregarle un premio por la pregunta, ella contesta, preguntada de quién es la frase, ella contesta que esa frase le corresponde a un ecuatoriano ilustre, Eloy Alfaro. Y yo me voy a detener un minuto en este tema porque es importante, creo yo, lo que vamos a encontrar, o por lo menos lo que yo he encontrado atrás de esto. Y no se trata de decir que la señora candidata pues no sabe quién es Eloy Alfaro, ni sabe de dónde viene esa frase. Frase que nosotros sabemos la repitió Fidel Castro por más de medio siglo, y que su mentor Rafael Correa la sigue repitiendo y todos sus adláteres. Es decir, no se trata aquí de juzgar el conocimiento o no de la señora candidata, porque yo mismo ignoro muchas cosas, ¿verdad? Eso no desdice de mi persona y nos pasa a todos. Es decir, que no es malo ignorar, aunque sí debemos entender que para ser presidente de una república hay que tener un mínimo conocimiento de la historia, ¿verdad? No se diga de otras cosas. Pero yo encuentro algo más atrás de esa respuesta y me voy a referir de inmediato. Porque aquí hemos discutido en este mismo claustro todas las barbaridades de los gobernantes del socialismo del siglo XXI, de Rafael Correa en concreto. Hemos dicho, hemos repetido, sabemos que fue elegido con fondos de las fuerzas revolucionarias de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sabemos que eliminó la base aérea de Manta que combatía el narcotráfico. Sabemos que expulsó a la embajadora de los Estados Unidos. Sabemos que previo a las elecciones se presentó ante el arzobispo, el cardenal, la figura máxima de la iglesia en el Ecuador, visitó a la iglesia, visitó a la embajada americana, visitó a los medios y a todo el mundo le dijo, igual que Chávez, que él iba a respetar la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos también que luego salió que como dice Yanine Ostroza, pactó, liberó a las bandas que luego se convirtieron en los que manejaban el narcotráfico en Ecuador, y sabemos que es socio de los carteles de la droga. Es un cartel político, todo eso lo sabemos. Pero también sabemos que tiene un voto duro en el Ecuador, y esto sucede en todos los países, y eso es lo que debemos tratar de entender. Porque el tema el baño de sangre en el que está el Ecuador, el narcotráfico manejando los hilos del poder, dominando las calles, es algo muy complejo. Y es algo que si lo analizamos desde el blanco y el negro, no vamos a entender lo que sucede en el gris, que es donde yo vivo, donde ustedes viven, donde vive la mayoría de ciudadanos del mundo. Vivimos en el gris, en el color gris. Y en los países donde hay pobreza y entra el narcotráfico, ellos comienzan a enamorar a la gente. Son el más grande empleador de las zonas pobres, marginadas, eso hay que reconocerlo. Y que no se me entienda mal, no es que hay que permitirlo porque riegan dinero por las calles, todo lo contrario. Pero ellos tienen bajo su rol a los jueces, fiscales, etcétera, dominan la situación. Y por eso es que esa gente olvidada, que no tiene educación, no tienen escuelas, no tienen salud, no tienen oportunidades, cuando viene alguien y les ofrece algo, le creen, porque es su única esperanza. Y es más, yo me atrevo a decir que si en esas zonas deprimidas hacen una encuesta y preguntan si quieren que efectivamente se vayan o que se expulsen a estos narcotraficantes, seguramente que van a decir que no. ¿Por qué? Porque les riegan de dinero, ¿verdad? Dan trabajo a sus hijos. Eso es lo que sucede en la realidad. Por eso yo creo que tenemos que afrontar este problema de manera diferente. ¿Cómo? Desde el gris. Es decir, entendiendo por qué esa fidelidad al voto de este cartel político, de este crimen organizado. ¿Por qué?
No entendemos por esa razón. Entonces, para mí, hasta la victoria siempre dicho por la candidata de Correa en el Ecuador al cerrar su campaña, y decir que esa frase es de Eloy Alfaro, padre del liberalismo en el Ecuador y fuera del Ecuador, significa que ella no sabe lo que está diciendo. Y no me refiero a ser ignorante o no, me refiero a ser farsante, que simplemente repite una frase que su mentor le ha ordenado repetir, así como otras cosas que repite, y por lo tanto carece de autenticidad. No es genuina su presencia, su mensaje, lo que ofrece. Eso es lo que tenemos que entender, porque yo estoy seguro que esa población marginada, olvidada, que sí tiene derecho a aspirar a educación, salud y oportunidades, es pobre, pero no es tonta, y sabe y sabrá juzgar cuando un político no es auténtico y cuando un político es una farsa. De ahí la importancia de esa frase dicha por esta candidata, que realmente creo que va a significar el resultado de esta elección. Y para terminar, yo sí voy a terminar con una frase de Eloy Alfaro, que en su momento dijo: no vamos a perder con papelitos lo que hemos ganado en el campo de batalla. Yo nada más, con el permiso de don Eloy, le voy a hacer un update o una actualización a esa frase y voy a decir: no vamos a perder con fraude electoral lo que hemos ganado legítimamente en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feró. A continuación, quiero dar el uso de la palabra al doctor José Chalco Salgado, que nos acompaña desde Ecuador. El doctor Salgado es un reconocido doctor en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es máster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional y profesor en programas de posgrado en varias universidades. Es columnista de Diario El Mercurio de Cuenca, Ecuador, y autor de varios libros e investigaciones. Bienvenido, señor Chalco. Buenos días con todos. Doctor Sánchez, a los presentes en el Inter-American Institute for Democracy. Es un gusto poder estar con ustedes. Yo creo que mirar la elección que se avecina en el Ecuador, a la cual estamos convocados en muy pocos días, debe partir del análisis de tres elementos: el contexto en el que llegamos a estas elecciones, elemento 1; elemento 2, lo que yo denomino los retos de los candidatos o de los ecuatorianos; y tercero, este vaciamiento de contenido, que voy a explicar. ¿En qué contexto llegamos al proceso electoral? Yo quiero que todos comprendamos algo. El país afronta, la Corte Constitucional no ha querido calificarla así, pero afronta un conflicto armado interno. La Corte ha dicho que es una grave conmoción interna. Esto es lo primero. Ese es el contexto en el que vive el Ecuador hoy. Segundo, una delincuencia organizada, una criminalidad elevada, que ha llevado a que los informes de inteligencia y de las fuerzas del orden señalen que incluso se compran los votos, se exigen los votos, y que ha hecho que en el Ecuador se prohíba, cuestión que aquí se ha hecho una sobredimensión de calificativos, de adjetivizaciones y demás, que yo no veo por dónde, ha llevado a que suceda lo que sucede en otros países. Está prohibida la selfie con el voto. Está prohibido el proselitismo a la hora de votar. Eso como consecuencia de esta grave conmoción interna vigente en el Ecuador. ¿Qué más ha sucedido? La primera vuelta electoral nos ha dejado una asamblea polarizada. Y todos sabemos en este espacio que el legislativo es el órgano más democrático y más representativo que tiene un Estado. Y esa es la realidad del Ecuador. El órgano más representativo y más democrático a mitades. A mitades. Gobierne así usted mañana.
La Asamblea actual ha hecho ejercicios obscenos de hiperregulaciones, siendo parte de la campaña que se lleva adelante de los presidenciables, entre otras. El día de ayer archivó, por presión social y de los académicos, archivó un intento de proyecto de ley de libertades religiosas e igualdad religiosa. Nada más obsceno y atentatorio a los derechos de primera generación como son las libertades y la libertad religiosa. El presidente en funciones ha tenido errores, varios. Ha sido calificado en muchas ocasiones como irrespetuoso del ordenamiento jurídico, ha sido calificado como irrespetuoso de ciertos mínimos procedimentales en el contexto democrático. Pero bueno, eso es lo que está. ¿Y qué es lo que está al otro lado? Salvar la democracia. ¿Qué es lo que está vigente para el país? Salvar la democracia. Y cuando yo digo salvar la democracia, es entender una dimensión de base muy sencilla, que es el espíritu público, que es el espíritu que no puede disolver la relación mínima entre república y libertades, entre república y derechos, entre república y democracia, precisamente, que son recíprocos. Es decir, no es una cuestión de desniveles, es una cuestión, aquí sí, de purezas. ¿La democracia existe o no existe? Estos nombres, democracia comunitaria, democracia participativa, democracia reducida, democracia potenciada, democracia en vías de desarrollo, por favor, eso no existe. Esos son calificativos y adjetivos para mostrar precisamente el pésimo y mal rendimiento de la democracia. Entonces, no se trata de sacrificar la democracia. Ante todo, ese es el bien superior. Aquí en el Ecuador ha estado en un profundo debate en este último tiempo la vigencia de la moneda oficial que es el dólar. Y esto ha llevado a algún debate. Bueno, esto hay que reflexionar. La dolarización requiere de cuidados, de políticas de Estado, requiere de apariencias, requiere de formas de proceder de los gobernantes. Y bueno, la candidata González efectivamente ha dicho que reconoce a la dictadura de Venezuela. Si usted reconoce a la dictadura de Venezuela, implica que usted reconoce las prácticas de ese gobierno. Las acepta. Las mira bien. Mira que hay un lazo de amistad con esas prácticas. Los dólares no van a venir de Venezuela. Le queda un minuto, por favor. No van a venir de Cuba y no van a venir de Nicaragua. Entonces, esa realidad sí indica hacia lo que se está enfrentando y a los retos que son de los ecuatorianos. Los retos no son ya de los candidatos en esta elección. Es el reto de los ecuatorianos y en donde lo que se ha visto es un intento de vaciar de contenido a lo que es la democracia y con cualquier discurso justificar lo insalvable. Y eso no se puede permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chalco. A continuación, quiero invitar a hacer uso de la palabra al ingeniero José Luis Icaza. El ingeniero Icaza fue presidente del directorio del Banco Central del Ecuador y ha sido exministro de Comercio Exterior. Bienvenido, ingeniero Icaza. Cómo no, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un abrazo cariñoso a los que conforman el panel la mañana de hoy. Es increíble, parece mentira, pero han pasado 25 años desde que Ecuador celebró ya la dolarización.
Es prácticamente una generación completa la que está viviendo ya el modelo económico y monetario en el que Ecuador se desempeña. Y como decía José hace pocos minutos, lo que está en juego el 13 de abril de este año es la libertad, es el desarrollo económico, es el crecimiento, es el salir adelante con esas generaciones luchadoras que están peleando por un futuro mejor. Y es lo que el modelo del presidente Noboa está buscando. Realmente es increíble a veces escuchar los comentarios que mencionaba Yané sobre todos los opositores contra la dolarización. A mí me tocó el honor de ser el presidente del Banco Central del Ecuador e impulsar el modelo económico y monetario, e instrumentarlo y dejarlo caminando después de haber tenido una serie de afectaciones y luchas internas en el país, presiones económicas, una serie de situaciones muy, muy complejas. Y en el campo del Ministerio de Comercio me tocó manejar todo el esquema arancelario, la integración de la paz con el Perú y todos los esquemas que tienen que ver la integración de las economías a través de los aranceles. Entonces estoy muy consciente de dos cosas. La primera, el país necesita estabilidad financiera y estabilidad económica, y la dolarización es un esquema monetario que brinde esa estabilidad. Eso hace que los capitales fluyan hacia el país, eso hace que se fortalezca la liquidez, y esa liquidez al mismo tiempo fortalece el esquema monetario que el país maneja, y que gracias a Dios ahora en la Constitución ya se ha puesto como única, la palabra única, que es importante porque estaba considerada como una moneda de reserva de valor y de curso legal, pero no tenía la característica de ser irreemplazable. Ojalá eso se mantenga por generaciones. ¿Pero por qué? Porque eso nos trae tranquilidad, nos trae la capacidad de tener el ahorro real, nos trae la capacidad de tener que la cadena de pago funcione sin ningún problema, nos hace funcionar de una mejor manera. Realmente podemos programar nuestro futuro, definir nuestros presupuestos, nuestros flujos de comercio. El Ecuador tiene que trabajar en ya ir a un mecanismo de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que está pendiente por implementarse y que lo han hecho ya varios países de la área andina. Inclusive Ecuador tiene que someterse a permisos por parte de los países de la área andina, de acuerdo al sistema general de preferencias, para poder hacer negociaciones con terceros bloques, como fue el caso de la Unión Europea. Ecuador tiene que implementar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que nos va a ayudar a que penetren en mejores condiciones nuestros productos de exportación. Imagínense ustedes el momento en que no tengamos un gobierno de la línea que en este momento maneja el presidente Trump de los Estados Unidos. ¿Saben lo que pasaría con las exportaciones ecuatorianas que hoy por hoy son muy importantes a los Estados Unidos? Van a tener un recargo que ya lo ha anunciado del 25% sobre todos los aranceles en este momento que se manejan de los productos que ingresan al mercado americano. Eso causaría un problema enorme para las exportaciones ecuatorianas, por ende tendríamos un problema grave en la balanza comercial, por ende en la balanza de pagos y por ende en una crisis de liquidez que automáticamente afectaría el modelo monetario económico que estamos manejando, que es la dolarización. O sea que no habría que buscar mayor problemas para tener una crisis interna en el país, que ya existiría porque habría una desconfianza enorme, acrecentada con un problema que tendríamos a nivel de balanza comercial. Entonces, yo sí creo que es algo que hay que meditarlo, que hay que pensarlo y que tenemos que fortalecerlo y tratar de hacer los mejores mecanismos para poder lograr una integración del país a todos los mercados internacionales, seguir creciendo nuestro volumen de exportaciones, ganar confianza, tener una tranquilidad que nos permita que venga el ahorro, que vengan las inversiones extranjeras y seguir desarrollando el país para poder salir adelante. Yo creo que sería regresar una enorme cantidad de años atrás si nosotros o si el país decide escoger un modelo que es totalmente distinto a que en este momento estamos llevando adelante. Que Dios proteja a los ecuatorianos y los acompañe a tomar la mejor decisión posible con visión de futuro para poder salir adelante y que nuestros hijos tengan un país que nos genere estabilidad y tranquilidad económica para poder trabajar. Gracias.
Damos las gracias al ingeniero Icaza y a continuación nos acompaña desde Ecuador el periodista Carlos Vera. El señor Carlos Vera Rodríguez fue becario del World Press Institute, el mismo donde estudió otro afamado periodista, Andrés Oppenheimer. Vera acaba de cumplir 50 años de periodismo en su país, durante los cuales ha sido productor y director de programas de opinión en radio y televisión, así como articulista en numerosos medios como El Universo, El Comercio, Revista El Vistazo. Actualmente conduce 3 programas distintos en radio, televisión y múltiples plataformas. Entre ellos, Vera a su manera, que es por la noche, Llamados del día a la noche, que es por la tarde, y el programa de entrevistas Verás los sábados. Señor Vera fue ministro de Información y Turismo en el gobierno de Sixto Durán Ballén durante 14 meses del año 92 al 94. Bienvenido, señor Vera. Un saludo cordial a los miembros del Inter-American Institute for Democracy y mi gratitud por incluirme con esta breve ponencia en la conferencia. En la segunda vuelta, el Ecuador se juega a impedir por tercera vez que el socialismo del siglo XXI se tome el poder completo, que lo tiene parcialmente y nunca lo ha soltado desde que se fue Correa, y recuperamos algo de institucionalidad y democracia gracias a Lenín Moreno, pero debido a las deficiencias de ese gobierno, al poder legislativo que desde entonces y hasta ahora mantienen, aunque menos, en la Asamblea, o sea, en el Congreso, los correístas, que son los representantes de la franquicia del socialismo del siglo XXI acá, y a la forma en que fallaron los gobiernos posteriores, Guillermo Lasso principalmente, 2 años y medio en el poder, tanto que tuvo que hacer gala de ser lo que es demócrata para irse, en vez de exhibir toda su experiencia para quedarse y doblegarlos. Desde entonces, debido a las deficiencias de los gobiernos posteriores, inclusive de este, que en algún momento hizo una alianza legislativa y felizmente cuando quisieron pasar de lo legislativo a la impunidad, la suprimió. Hasta ahora no ha habido ni estabilidad primero, ni continuidad en las cosas buenas de los gobiernos que vinieron luego de ellos, comenzando con Lenín Moreno, ni avances mayores. Y estamos a punto de que ese camino se revierta, porque le están reclamando a un presidente hacer en 15 meses que haga lo que corresponde a un periodo normal de 4 años, lo cual es imposible, y para agravarlo más, dispararon la violencia a través del crimen organizado con el cual están asociados, a los cuales no combaten ni persiguen, aunque ocasionalmente dicen tener medidas para combatirlo. Más una situación económica grave que heredó el gobierno y le obligó a ajustes significativos, principalmente subiendo el IVA y ciertamente, lo peor de todo, una dispersión de toda la oposición democrática que se vio expresada en la primera vuelta. Y tanto la rechazó el país que 14 candidatos tuvieron menos de 1%. 14. ¿Ya? 13. Finalistas Noboa y González. Luisa González 43.9, Noboa 44.1. Así de apretado. El representante de los indígenas que se creía la mamá de Tarzán tuvo algo más de 5%, siendo la población indígena 7%, y creyéndose el redentor del país cuando es un comunista solapado. Y otra chica que fue, porque es una mujer muy joven, por eso le digo chica, no por desprecio, una revelación, tuvo 2.5 cuando realmente le robaron votos a ella. ¿Saben lo que hacían en las mesas? Sean González, y como esta candidata no tuvo un buen control electoral, le notaban sus votos a la otra González, a la del correísmo, a Luisa González. Bueno, por esa vía le quitaron casi la mitad. Entonces realmente son 12 candidatos los de ninguna significación, 2 que tuvieron 1,5%, otra 2.5% y los 2 finalistas que están ahora. Tras el debate de este fin de semana, las posibilidades de Noboa han aumentado porque ha pasado a la punta. Venía rezagado primero con una distancia bastante significativa, 4-5, después de la primera vuelta, gracias a un fraude que no pudieron probar porque no tuvieron control electoral. Es que parece increíble. El resultado fue 48-43 según un conteo rápido de la OEA, pero ese conteo rápido que la OEA no divulgó tuvo un número poco representativo de actas, aunque dijo estar bien hecho, 500. En un universo de 41.000 actas o 41.000 juntas, debía haber tenido por lo menos 3.000 irrepresentativas. En fin, Noboa ganó la primera vuelta, pero como
realmente apareció oficialmente solo con 23,000 votos adelante, lució aquello una derrota. Luisa González se fue encima, parecía el gran logro. Eso lo ha logrado revertir el presidente candidato en estos días y tras el debate superarla con muy poco. Hasta la última noche, el último día, dada la preeminencia que tienen ahora las redes sociales, la conspiración en marcha a través del crimen organizado desatando violencia, desastres o atentados provocados, no me refiero a las lluvias por si acaso, sino a rotura del oleoducto, ya se convencieron, ¿no? Algún rato que les advertí sobre esa posibilidad, provocando los deslizamientos, dijeron que es el fanatismo de Vera o el odio a Correa. Ajá. Y han advertido de otros más que se vendrán. Bueno, en conjunto todas esas cosas, se ve difícil que esa ventaja se mantenga. El gobierno tiene poco equipo, hay 4 o 5 ministros que sirven. Tiene una estructura que no es profesional en la campaña, aunque ha mejorado significativamente. Y tiene un presidente que se multiplica, se parte y se reparte por ganar, pero justamente porque él concentra todo en sí. Y no es infalible, aunque es un tipo brillante, más que inteligente, se han cometido errores inexplicables. En la medida en que estas 3 semanas disminuyan los errores y aumenten los aciertos, el resultado puede ser que una vez más y por última nos salvemos aquí el socialismo del siglo XXI. Entonces, que esta conferencia, que esta convocatoria, que esta conversación sirva para alentar a que cada uno haga lo que deba, en vez de que esté reclamando porque otros hacen o no hacen lo que no deben. Mil gracias a todos ustedes por la permanente preocupación del destino de la democracia en el Ecuador. Un gran abrazo. Muchas gracias, señor Vera. A continuación, quiero dar la palabra al periodista Jan Cano. El periodista Cano es un reconocido periodista, actualmente es editor nacional de Diario La Hora y subdirector de Fundamedios. Columnista en el portal Plan B. Fue coordinador de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Ecuador. Bienvenido, señor Cano. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente quiero contarles o resumirles un poco en 4 puntos, ya que estamos a 11 días de la elección y que me parece bastante importante que ustedes conozcan. Al parecer en Ecuador vivimos un debate entre la unidad y la falsa unidad. Una de las estrategias que ha adoptado el socialismo del siglo XXI, representado por el correísmo en Ecuador y por Luisa González, pues es crear esta ilusión de que en verdad lo que están construyendo es la unidad de la izquierda, la unidad con los indígenas, la unidad con los empresarios, la unidad con las mujeres, y eso pues se ha convertido en una gran ilusión. Básicamente pues el pacto entre el partido del movimiento indígena Pachacutic y el correísmo simplemente ha roto al movimiento indígena. Es más, el dirigente Leonidas Issa pues ha tenido que prácticamente, según lo que ha contado el alcalde de Saraguro, una población al sur del Ecuador, ha tenido que prácticamente huir de un proceso de justicia indígena justamente por plegar al correísmo. Sin embargo, como algo bien decía pues Carlos Vera antes, hay digamos, hay una especie de vacío comunicacional, ¿no es cierto?, para contagiar a más personas sobre los riesgos de lo que implica regresar al socialismo del siglo XXI. Entonces, esta unidad, si es que gana, por ejemplo, el presidente Noboa, va a causar mucho descontento porque el correísmo ha sido especialista en polarizar, ¿no? Entonces el país prácticamente está partido en dos en este momento. Las últimas encuestas que hemos tenido acceso pues dan justamente ese panorama. Aparentemente hay un 6% en disputa, un 6% que está eh, prácticamente con una mayoría de jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes que tienen muchos problemas, pero el presidente tiene una ventaja al justamente pertenecer a este grupo, al contar con una primera dama pues que es muy comunicativa y es muy cercana. Y pues en cambio el correísmo afortunadamente se está quedando un poco atrás mientras avanzan los días de cara a la elección y pues sus propuestas de seguridad, de unidad justamente se están hundiendo.
están hablando en contra del dólar, ¿no? Entonces, eso pues es una fortuna, digamos, en este momento en el que el país está muy dividido. Sin embargo, estas simulaciones de apoyo carecen de representatividad y abonadas también por una autocensura, porque muchos actores políticos que no están con el socialismo del siglo XXI, pues han decidido apoyar callándose, pero yo creo que es momento de que ya empiecen a hablar. El segundo punto es que en este proceso de unidad, el propio correísmo ha tratado de construir una especie de correísmo sin Correa, pero obviamente ellos no pueden escapar de eso. Entonces se ha convertido en un partido camaleónico en donde, como ustedes conocen, como sucedió en la elección de Brasil entre Lula y Bolsonaro, pues Lula incluso hasta pasó por el lado se hizo como evangelista unos días, ¿no es cierto? Pues en este caso es lo mismo. Es decir, estas personas que son de izquierda radical, corrompida, que no han hecho un mea culpa de sus actos, que son anti-Estados Unidos, anti-mujeres, anti-gremios, anti-sociedad civil, anti-prensa, en fin, pasaron a ser pro-vida, anti-trans, pro-empresa, pro-dólar, o sea, son todos, ¿no? Entonces, esta es básicamente una estrategia que ya la hemos visto en otros países, pero obviamente con un solo objetivo. O sea, el objetivo es ir hacia la impunidad, ¿no? Lo que les importa es primero los líderes, los que están exiliados o los que han sido, los que se han autoexiliado en Venezuela, en Bolivia, en México, y ver pues cómo se soluciona primero las situaciones de ellos. Obviamente hay problemas muy serios en el país y esto precisamente va a hacer que, como decía ayer un analista importante acá en Ecuador en una conversación, pues nos decía, debe estar rogando a Dios Luisa González que no le toque la presidencia, porque ¿cómo va a compaginar todo? ¿Cómo va a unir todo? ¿No? Es decir, ¿cómo va a contentar a Correa? ¿Cómo va a contentar a los indígenas? ¿Cómo va a contentar a los empresarios? ¿Cómo va a contentar a la prensa? ¿Cómo va a contentar a los correístas en el exilio? ¿Cómo va a contentar a los correístas que están acá y que han tenido poder? ¿O a las autoridades locales que también tienen que coordinar internamente con otros partidos, ¿no? Bueno, esto ha provocado una alerta de seguridad súper importante en dos ámbitos. La primera es que en estos días que faltan, pues ahí conocemos que hay, pues, especialmente personal de altos oficiales militares que están muy preocupados con lo que puede pasar en estos días en Ecuador, ¿no? Es decir, que el crimen organizado pueda dar esta sensación de que el gobierno no puede controlar la seguridad y pues afortunadamente hay un plan que están emprendiendo, se han capacitado, han conversado con más personas, entonces eso es un gran punto. Pero hay otra más, y es que ya hay gente que está pensando en el exilio, ¿no? Hay contactos con embajadas, se están elaborando perfiles de riesgo de ciertas personas, ¿no es cierto? Y solamente para terminar dos cosas más, eso es bastante importante. Y claro, o sea, hay, como les decía, hay un silencio de ciertos actores que vale la pena que un poco dejen de lado en estos días que faltan, en estos 11 días que faltan y empiecen a hablar acerca de los riesgos y empiecen a contagiar. Esto no se trata solamente ya del presidente Noboa o no, si es que él sigue, sino en verdad es un modelo en el que pues podemos nosotros quedarnos como junto a Maduro. Y por último, en esta línea, claro, hay algunos que si llega Correa, pues dicen, unos se irán, que tienen la posibilidad, otros se irán y trabajarán desde fuera, otros se quedarán, ¿no? Y plegarán, de seguro, pero hay otros que, pues me he contentado que sí están listos para enfrentar al correísmo, ¿no? Ellos creen que el silencio no es apoyo a Noboa y es al contrario, el silencio es apoyo a Noboa y es una forma de decirle no al socialismo del siglo XXI y eso tiene que tener muy en cuenta el correísmo. Eso les puedo contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cano. A continuación, quiero invitar al doctor Simón Pachano. El doctor Pachano es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un máster en sociología por la Claxo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con una amplia trayectoria académica. Bienvenido, doctor Pachano. Se cortó la señal. ¿De quién la nuestra? Del señor, del sur. El sur fue que cortó. Tú me mandas el teléfono de Eso es la hora.
El Zoom se fue. El Zoom completo. Este es Jean Kahn, periodista. Este parece que la tiene clarita. No, Hoy no hay fuerzas distintas de correísmo y anoísmo. Todo lo demás desapareció. Sí salió Todo. Somos unos expertos miradores. ¿Ya va a funcionar? Doctor Pachano, un buen día, ¿cómo está? ¿Sí nos escucha? Sí, se cortó. Adelante, por favor, doctor Pachano. Bienvenido. ¿No me escucha? No me está oyendo, bueno. ya que ni escucharse. Pero nosotros sí lo escuchamos a él. Claro. Déjalo que continúe. Pero es que él no estoy. Dale. Doctor Pachano. Sí, le estamos escuchando. Siga, por favor. Ya con la cabeza, todos así. Sí. Como unas ovejitas. Un programa bastante claro y general de lo que se está Yo no estoy discutiendo en viendo. este momento en la segunda vuelta en la elección. Yo voy a referirme a unos aspectos, concretamente 4 puntos referidos específicamente al aspecto electoral. Primero que nada, ya se ha dicho, en la primera vuelta hubo prácticamente un empate. Nunca ha habido en Ecuador una disputa tan cercana por el primer puesto y una concentración de la votación tan fuerte como la que hubo, la que pudimos ver en esta primera vuelta. Ustedes ya han escuchado las cifras. Casi el 90% de la votación se concentró en los dos primeros candidatos, en los que pasan a la segunda vuelta, y apenas un 5%, un poco más en el segundo lugar, y el resto entre los otros 14 candidatos. Es decir, tenemos una situación inédita, una polarización que creo que se explica en gran medida por varias razones que voy a tocar más adelante en el segundo punto. Pero quisiera reiterar algo que se dijo y que Carlos Vera puso de énfasis en eso: el indicio de ciertas irregularidades en el procesamiento de los votos en la primera vuelta. Él hizo referencia fundamentalmente a esta confusión de apellidos que había entre dos candidatas, entre la finalista y la que quedó fuera, y que eso pudo haberle beneficiado a Luisa González. Creo que aparte de eso hubo lo que ha habido en otras ocasiones también, y que se está planteando ahora algún tipo de solución para eso, que es el de presionar sobre el voto, es decir, controlar por quién ha votado una persona. Y para eso, con la actual tecnología, se ha usado teléfonos celulares para que tomen una foto al voto ya marcado y puedan con eso demostrar a quienes les han presionado que votaron de esa manera. Esto parecería que es un hecho y se está trabajando, como dije antes, en este aspecto en el Consejo Electoral para prohibir que se acceda a la mesa de votación y a la urna con el teléfono celular. Veamos, ojalá eso tenga el efecto que se espera. Esto respecto a la primera vuelta y a este casi empate que se dio en la votación. El segundo aspecto es el que también se ha dicho mucho y se ha conversado mucho en el país sobre los votos que están en disputa en este momento. Se supone que está en disputa ese 10% aproximadamente que quedó, que no se distribuyó entre los dos primeros, pero yo creo que haciendo un análisis un poco más detenido, podríamos decir que hay algo más que ese 10% que está en disputa y que puede haber cambios más significativos. Es decir, no es solamente cómo arrancamos cómo arranca cada candidato esos votos que no fueron hacia ellos, hacia uno de los dos,
sino también cómo le quita votos al otro. Creo que esto es importante. Y para esto, creo que hay que poner atención en algo que es un fenómeno de larga data en Ecuador y que en esta ocasión tuvo mucha incidencia, y es la diferencia de votación regional. Es decir, básicamente la diferencia entre la sierra y la costa y también la Amazonía, aunque es apenas el 4% de la votación nacional, pero que en casos como este pesa mucho, y que fue una votación claramente favorable para Luisa González en la costa y claramente favorable para Daniel Noboa en la sierra. Vamos a ver si en esta segunda etapa hay cambios en ese aspecto. Puede ser que por todo lo que se ha señalado antes haya ciertos votantes que en la primera vuelta votaron por uno de los candidatos y puede ser que decidan votarlo por otro. ¿Por qué? Porque parte de ese voto es un voto no fuerte, no es un voto sólido. Es un voto, y este es el otro aspecto que quiero tocar, es un voto en contra de, es un voto anti. Y este es un fenómeno que se viene presentando desde que comenzó el fenómeno del correísmo en Ecuador, y es el voto en contra del correísmo. En esta ocasión, el correísmo logró superar su techo, es decir, romper de alguna manera ese voto anti. Pero la pregunta es, ¿mantendrá ese voto nuevo, que es el que le permitió pasar de más o menos un 37-38% al 44%? Esa es una pregunta que nos va a responder esta segunda vuelta, y creo que ahí está precisamente una de las incógnitas, y vamos a ver qué sucede. Lo mismo se puede decir del voto por el candidato indígena Isa, que fue de aproximadamente el 5% y que se piensa que podría ir hacia Luisa González. Yo tengo mis dudas ahí por todo lo que también ya se ha dicho, hay disputas internas entre ellos, pero además por cómo se presenta esa votación en las diversas provincias. La votación de Isa estuvo concentrada fundamentalmente en la sierra, y si vemos el comportamiento de las provincias en donde estuvo esa votación, podemos decir que no es un voto que tenga asegurado. Y si vemos cómo se comportó el voto indígena o el voto por un candidato indígena en elecciones anteriores, podemos pensar en la elección de 2021, cuando en la segunda vuelta el voto que había sido en la primera por un candidato indígena, por Yacu Pérez, en la segunda se fue en gran medida al voto nulo. Con esto yo creo que podemos decir que el voto que fue de Isa posiblemente se va a dividir en tres partes. Se va a dividir entre el voto por Luisa González, que posiblemente va a ser significativo, pero también va a ir en gran medida al voto nulo, y seguramente una parte también no despreciable a Daniel Noboa. Entonces creo que ahí tenemos otro gran interrogante. Le queda un minuto, doctor Pachano. Perfecto, solamente un punto más. Creo que lo que está en juego básicamente en el país, aparte de lo que se ha señalado, las libertades, en fin, el riesgo más inmediato me parece a mí que es el de la desdolarización. Ese es un problema muy complejo y eso sería gravísimo para el Ecuador. Bueno, les dejo ahí por el tiempo. Muchísimas gracias. Mil disculpas por los problemas de la conexión. Muchas gracias, doctor Pachano. A continuación, quiero invitar al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Nos dará las conclusiones en este foro. El doctor Berzaín es abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Ha sido ministro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias, don Francisco. Empiezo agradeciendo a los expositores de hoy día, tanto los presentes como los que se han comunicado y han participado por la vía de la conexión cibernética. Agradezco al embajador Armando Valladares, que preside esta sesión,
Agradezco a la gente que está aquí presente y a quienes siguen este importante asunto en todas las Américas. Elecciones Ecuador, segunda vuelta, el próximo 13 de abril. Después de todo lo expuesto, que muestra la situación del Ecuador, la proximidad de los dos candidatos, del candidato presidente Noboa y de la candidata correísta del socialismo del siglo XXI, González, después de todos los elementos que hacen del próximo 13 de abril una elección crítica para la historia y el futuro del pueblo ecuatoriano y de las Américas, la pregunta es: ¿por qué el Ecuador vive este momento de angustia? ¿Cuál es la razón por la que un país como el Ecuador, que es el único país que sale de una dictadura del socialismo del siglo XXI pacíficamente, a través de la gestión del presidente Lenín Moreno, que empieza un proceso de retorno y de transición a la democracia y de destrucción del narcoestado que Rafael Correa en sus más de 10 años de gobierno había establecido? ¿Por qué el Ecuador está en esta situación en la que el crimen organizado sigue siendo un actor político que puede tomar el poder por la vía democrática? ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Y la respuesta es que no se ha terminado la transición de la dictadura a la democracia iniciada por el presidente Lenín Moreno por diferentes razones. Porque hay gente que por alguna razón, políticos, comunicadores, académicos, todavía no quieren reconocer que el régimen de Correa fue una dictadura. Más de 10 años con presos políticos, con narcoestado, con ruptura de los compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico, acogiendo el crimen organizado, sometido a las dictaduras de Cuba, Venezuela, soportando el discurso antiimperialista y proclamando que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, entre otras cosas. Narcovalija diplomática de por medio, y el precedente del gran karma de haber tenido Rafael Correa, su padre, como preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Nadie se quiere acordar que eso fue una dictadura. El Ecuador no vivió un tiempo de normalidad en el régimen de Correa cuando él se atribuía la condición de ser el poder total. Él decía: yo soy el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, él era el Estado. Habían presos políticos a los que nuestro Comité de Derechos Humanos, presidido por Armando Valladares y acompañado de Marcel Feró, tuvieron que ir a visitar en el Ecuador para que se les respeten condiciones mínimas de vida. El exilio político creció, se produjeron ataques estruendosos contra los medios de comunicación, contra el patrimonio de ciudadanos notables, y tuvo gente que salir al exilio. La primera razón es porque no se ha tomado conciencia de que Lenín Moreno puso en curso un proceso de transición de la dictadura a la democracia, y es el único que lo logró, porque le devolvió al Ecuador el Estado de Derecho, le devolvió al Ecuador la posibilidad de elecciones libres y limpias, y el resultado de eso fue la presidencia de Guillermo Lasso. Le devolvió al Ecuador la posibilidad de ser un sujeto respetado en el ámbito internacional y seguir creciendo económicamente. El crimen sigue usando los mecanismos de la democracia para destruirla, y el ejemplo es Ecuador. El ejemplo es Ecuador porque durante la presidencia de Guillermo Lasso no se continuó con dos elementos esenciales que hacen a una transición de la dictadura a la democracia, y anótese esto para los casos que vienen en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en los países afectados por gobiernos paradictatoriales como el de la Argentina. Para terminar con el control político del crimen organizado hay que hacer por lo menos dos cosas después de que ellos han estado en el gobierno. La primera hay que terminar con las leyes de la dictadura, y el Ecuador está atrapado en la Constitución
de la dictadura del socialismo del siglo XXI, que entre otras cosas lo ha proclamado y lo ha dejado como Estado plurinacional, pero que le ha dejado una serie de instituciones que, si no son cambiadas, el Ecuador no va a tener democracia plena. Hay leyes menores que aquello que influyen en las instituciones hoy día todavía controladas por elementos personales dependientes de la dictadura, que obviamente ayudan a que aparezca un candidato o una candidata con opciones para volver el poder al crimen organizado. Terminar las leyes de la dictadura. Y el segundo es el tema de la impunidad. Aunque se ha avanzado tanto en el Ecuador, que es uno de los pocos países que tiene al exdictador Correa y a gente de su grupo criminal condenados con sentencias ejecutoriadas, no ha habido gobierno en el Ecuador, incluyendo al de Noboa, que haga ejecutar esas sentencias. ¿Por qué? Porque han tenido que hacer acuerdos políticos, entre comillas, con los representantes del Parlamento que protegen a esos condenados. Se ha llegado al punto en el que el gobierno de Guillermo Lasso ha hecho la vista gorda cuando una exministra condenada y refugiada en la embajada argentina del kirchnerismo, del socialismo del siglo XXI, simplemente se evaporó. El gobierno de Noboa ha sido un poco más firme con el tema de México, pero no hay que olvidar que la dictadura de Venezuela hace unas semanas ha propuesto al gobierno del Ecuador darle salvoconducto a los 5 secuestrados que están en la embajada argentina en Caracas, a cambio de que liberen a Lasso, que es uno de los objetivos que tiene este sistema. Resumo esto para decirles que la segunda vuelta en el Ecuador refleja un proceso de transición incompleto, un proceso que tiene que ser completado con la vuelta al Estado de Derecho correcto a través de leyes que no violen los derechos humanos, porque las leyes infames que instituye el socialismo del siglo XXI en sus regímenes dictatoriales son leyes violatorias de los derechos humanos. Y hecho eso, hay que ejecutar el tema del no a la impunidad. Yo no tengo duda de que el candidato presidente Noboa posiblemente va a ganar la elección. Pero el Ecuador y su presidente que elijan, si es Noboa el próximo 13 de abril, tiene que saber que su misión es terminar con la transición a la democracia. Y eso quiere decir, entre otras cosas, sacar del escenario político al partido, al instrumento y a los instrumentos que usa el crimen organizado, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo o el correísmo en el Ecuador del escenario político, porque si no van a seguir disputando el poder con delincuentes, con el riesgo de fraude, con el riesgo de asesinatos como el del Fernando Villavicencio, que nadie se acuerda. Fernando sería el presidente del Ecuador si no lo hubieran matado. Están condenados los asesinos, los sicarios, pero ¿y los autores intelectuales, los autores mediatos, dónde están? Seguramente en la campaña de la señora González, o soportando ese tipo de campaña, porque lo que quiere el correísmo, que es el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, es impunidad. Impunidad para Correa, impunidad para su equipo, impunidad para los asesinos de Fernando Villavicencio. Y aquí se ha preguntado cómo lo van a hacer, como lo han hecho con Evo Morales, como lo han hecho con Lula da Silva, al que han sacado de la cárcel para ponerlo en la presidencia, saben cómo hacerlo. No se olviden que si el presidente electo el próximo 13 de abril es Noboa, la única tarea que tiene el pueblo y el gobierno del Ecuador es terminar la transición a la democracia, separando al crimen organizado del escenario político. Damos las gracias al doctor Berzaín y con eso concluye el foro Elecciones de Ecuador, segunda vuelta. Damos gracias a quienes nos acompañaron aquí en el instituto y a quienes se unieron a través de las redes sociales. Un buen día.